Con Facundo Sonati. Vamos a recibir hoy, primero voy a saludar a mis compañeros de todas las noches, Giselle Rumó y Nicolás Luca. ¿Cómo están? No duerme Nicolás, también tiene niños y gasta en pañales. ¿Están más caros los pañales? ¿Se sienten? Sí, igual pegué viste, vas buscando las promociones, ¿no? Las promociones, hoy había promo en una gran cadena de farmacia super, así que aprovechás. Bueno, hoy, vamos a hablar. Hoy, mañana vas a otro lado, pasado a otro. Vamos a hablar de inflación con una experta en inflación precisamente, y es Victoria Yarrizo, que es economista. Buenas noches y gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Bueno, estamos preocupados porque entre que no llegamos a fin de mes y la inflación es muy alta, lo primero que se me ocurre es pensar si existe alguna forma de estar esperanzados en que esto puede ir bajando o directamente resignarnos a ver cómo seguir sacando cálculos porque va a seguir subiendo. A ver, de acá a fin de año vas a tener octubre, noviembre y diciembre, todavía nos esperan meses con inflación alta. ¿Pero alta de qué? Porque alta era 4% y bueno, ahora alta es no, 6%. Septiembre fue particularmente alta porque tuviste mucho arrastre de lo que te dejó agosto. O sea, en agosto tuviste una devaluación muy fuerte, el dólar pegó un salto importante. En los primeros 15 de agosto los comercios, las industrias empezaron a dosificar esos aumentos, no trasladaron todo de golpe. Entonces, agosto terminó y ya sabíamos que septiembre iba a haber ajustes rezagados, y además cuando comparás con agosto, la inflación, la metodología de calcular la inflación, se toman los precios promedios del mes contra los precios promedios del otro mes. ¿Qué pasa? Los primeros 15 días de agosto no tuviste inflación o la inflación fue bajísima. Los segundos 15 de agosto fue alta, pero el promedio del mes te dio una inflación más baja. Entonces, cuando vos comparás septiembre contra una inflación más baja, te dio una inflación muy alta y por eso estamos cerca del 6%. ¿Qué va a pasar en octubre? En octubre ese efecto lo vas a tener un poquito al revés, porque en septiembre te deja una inflación muy alta. Claro. Entonces los precios van a seguir subiendo, pero cuando compares te va a dar una inflación del 4,5%. Estamos pensando. ¿Qué fue lo que pasó este tiempo? Lo que hay que mirar, por ejemplo, mañana va a salir, creo que mañana sale el índice de precios mayoristas, porque eso te anticipa un poco cómo viene la mano con la inflación. El mes pasado, cuando se difundió el índice de precios de mayoristas, uno ya veía que, por ejemplo, el sector textil, prendas textiles, había subido 17%, y textiles minoristas había subido 2,1%. O sea, ¿qué quiere decir? Que el minorista apenas trasladó un poquito de todo lo que se le había encarecido. Por ejemplo, pensemos en el industrial, porque un aumento fuerte fue en la tela, el costo de la tela. Y lo increíble fue que la tela subió tanto, la importada como la nacional, casi en igual magnitud. Entonces, el industrial trasladó un poco y el minorista trasladó otro poquito. Pero cuando se midió la inflación minorista, te dio 2,1 contra 17% que habían subido los precios mayoristas. Y este mes, como bien viste vos los datos, fue el 22-23% de la inflación del mes te la explica el rubro textil solamente. O sea, de los 6 puntos de inflación tenés 1,3 puntos, te lo explica el sector textil. Lo mismo te pasó con alimentos y bebidas el mes pasado. La inflación mayorista fue más alta y terminaron de ajustar. Ahora, si mañana viene el índice de precios mayoristas, que seguramente va a venir alto también, y tenemos que mirar cómo fueron ajustando los mayoristas para ver qué pasa con el minorista. El dato que vos dabas hoy, y vuelvo al sector textil porque lo habías puesto como ejemplo, los textiles no te están vendiendo tela, también te está mostrando un efecto precaución y donde posiblemente haya algunos aumentos de precios por precaución a qué se viene, porque las PASO, cuando subió el tipo de cambio, tomó de sorpresa a muchos sectores que tenían comprometidas entregas, entregas que habías que por ahí te la importaba, que la importabas y tenías a un precio y ahora la tenías que pagar mucho más caro y vos ya la tenías vendido a otro precio. Eso pasó en muchos sectores de la economía. Y después se produce un efecto contagio y cascada, donde muchos sectores, como venimos diciendo, se comportan como si estuvieran 100% dolarizados cuando no lo están. Entonces, hoy, ¿qué te está ayudando? Que el dólar se mantiene estable. El dólar se mantiene estable porque la economía pusieron ciertos controles. Eso nos da, digamos, un escenario de poder decir, bueno, de acá a fin de año vas a seguir trasladando lo que todavía no se trasladó de este dólar que aumentó, de todos estos aumentos en los precios mayoristas. En ese sentido, Victoria, ayer compartíamos los pronósticos pesimistas del Fondo Monetario Internacional y de hecho hablaban de una inflación para todo el año del 57%. Sí. Y acá el acumulado es del 37%. ¿Eso quiere decir que los 3 meses que quedan puede llegar a ser del 20% la inflación o sumar esos 20 puntos que faltan? No, te vas a llegar a ese 57 cuando todavía falta octubre,
octubre, noviembre y diciembre y vas a tener una inflación promedio esos 3 meses del 4,5%. Okay. Y llegás al 57%. Nosotros estamos con un pronóstico de 56,9% de inflación anual, previendo una inflación promedio de 4,5% en estos 3 meses que te quedan hasta fin de año. Después siempre tenés este efecto estadístico de contra qué estás comparando. Claro. Por eso no es sumás simplemente. Aparte, son tasas que se te van acumulando, claro, en el año. Y reemplazan el mes del año previo. Tal cual. Claro. Ahora, si vos, respondiendo a tu pregunta, que es ¿qué nos espera hacia adelante? Argentina tiene un grave problema de fuga de sueldo. El año que viene tenés fuertes compromisos de deuda, bueno, Argentina tiene poca capacidad de generar dólares, pero vas a tener el alivio que vas a tener un superávit comercial muy alto porque el consumo interno te desplomó las importaciones, entonces por la vía comercial se te cayeron lo que importa y las exportaciones no van a crecer mucho, pero por ahí vas a tener cierto alivio. Claro. Eso por un lado, pero por otro lado tenés toda esta inercia inflacionaria que te va quedando, porque falta que ajusten los sectores servicios, que los sectores servicios también se ven afectados porque te suben todos los costos. Me gusta la palabra Entonces, inercia, ¿no? Porque es esto de que no tiene límite, de que parece que aumenta y siempre hay un poco más. Siempre es alto, pero hay siempre una inflación más alta de la alta. La incertidumbre te genera inflación, o sea, porque tenés ciertos sectores que toman precaución. Diciembre va a ser un mes, nosotros estamos pensando 4,5 en un escenario donde... De cierta estabilidad, si el De dólar se cierta vuelve a disparar. Bueno, Exacto, eso te iba a o sea, preguntar, porque lo escuchábamos a Dante Sica y también hoy Macri prácticamente culpando de la devaluación y del salto del dólar a 45.60 al miedo por lo que vendrá. Macri dijo, si no hubiéramos perdido estaría hoy el dólar a 45. Entonces, si llega a ganar Alberto Fernández, primero te pregunto si es así, y si llega a ganar Alberto Fernández, ¿qué va a pasar entonces? No, con igual el no es dólar y la real. inflación? No, igual no es real que hubieras tenido un dólar a 45. A ver, Argentina ya estaba vulnerable, el dólar lo tenías atrasado, la escasez de divisas la tenías. El año pasado fue el ejemplo. ¿Se acuerdan? En abril del año pasado el dólar se te duplicó de un día para el otro y no había amenaza de ningún Alberto Fernández. O sea, las variables financieras y cambiarias de Argentina, la macroeconomía argentina está en una situación de alta vulnerabilidad donde cualquier chispazo te puedes desatar una tormenta, un huracán. Y eso no es culpa de Alberto Fernández. Los inversores y los mercados ya sabemos, conocemos cómo son, no tienen piedad, no tienen ética, no tienen nada. Ante cualquier oportunidad toman ganancias y además porque saben de que Argentina es un país de alto riesgo. Entonces, la pregunta que uno a veces se hace es ¿por qué los inversores siguen invirtiendo en un país de tan alto riesgo? Los márgenes son muy altos. Exacto. Ningún país te da, pocos países en el mundo te dan las ganancias en dólares que te da la Argentina. Claro. Pero eso también significa que el inversor apenas ve el mínimo temor, se va, porque sabe que cuando caiga, la caída es caída. Es abrupta. Entonces, ese es el problema de Argentina, no es Alberto Fernández. Y hoy los mercados de alguna manera descuentan que viene Alberto Fernández. Me parece que no pasa por ahí, pero si encuentran una excusa para volver a tomar ganancia y todo, la van a encontrar. Y Argentina sigue siendo vulnerable. La fuga de depósitos que tenés hoy y de reservas se te desaceleró muchísimo, pero todos los meses se te siguen yendo más. Claro. O sea, dejó de ser un drenaje y pasó a ser un goteo. Pero seguís perdiendo dólares y los dólares no te alcanzan. Y entonces eso lo saben los mercados. El año que viene los acreedores van a tener que avalar si renegocian o no, si aceptan una quita o patean para adelante. Y todo eso te va a generar movimientos. Entonces, a ver, sabemos que cuando el dólar sube, los precios internos se te incrementan por distintas vías, porque muchos de nuestros insumos son importados, porque el empresario argentino piensa en dólares y se cubre en dólares, y porque todos nos cubrimos en dólares, porque cuando hay incertidumbre salimos todos a ahorrar en dólares, porque los depósitos, todo lo que se nos va día a día, y somos todos que tenemos miedo, no es solo un sector. Sí, recién marcabas vos, ¿no, Diana, que esperábamos una inflación alta, no tan alta. Ahora, consideramos alta 4% frente a algo normal para nosotros sería 2%, y cuando uno saca la cuenta de los últimos 17 años, cualquier número, hasta el más bajo, es alto para cualquier otro país de medición mensual. Ya probamos dolarización, pseudo-dolarización con la convertibilidad, acuerdos de precios, subir tasas, bajar tasas. ¿Qué solución le falta a la Argentina que no haya probado hasta ahora? ¿O cuál de esas soluciones era la correcta si se hubiera aplicado de determinada forma? A mí me encanta Mira, la pregunta. No, bueno, a ver... Porque uno ya no sabe qué hacer. La solución es compleja, pero hoy
hay una necesidad urgente que es generar dólares, porque hoy vos tenés un frente de presión sobre los precios que es el dólar. Entonces vos tenés que salir a generar dólares porque tenés que tener reservas, porque tenés que poder, digamos, ofrecerle dólares al mercado cuando te los demandas para evitar que por cualquier motivo el tipo de cambio te suba. Pero después tenés un montón de otras cosas que simultáneamente tenés que resolver, porque si vos no resolvés el problema de los altos costos de la Argentina, los altos costos, por ejemplo, logísticos para trasladar la producción del interior, el sistema impositivo que le pega muy fuerte, le quita mucha competitividad a los que quieren salir a exportar, el salir a crear cultura exportadora que en todos estos años se ha perdido. Entonces, va a ser casi un mito decir tengo que generar dólares, porque ¿cómo los vas a generar? O sea, los generás exportando bienes, exportando servicios. Entonces, Argentina tiene que recuperar esa capacidad para alivianar ese frente. Ahora, una vez que vos alivianás ese frente, ya automáticamente vas a alivianar otros, porque te va a costar, o sea, vas a ser un poco más productivo y eso va a hacer de que la rentabilidad sea mayor, por lo tanto el empresario no va a tener que salir a, por ejemplo, a avalar cualquier tasa de interés que le incrementa los costos. Pero por otro lado, también tenés que crecer, porque justamente uno de los problemas de incertidumbre que tienen los mercados es que vos no crecés, no recaudás y el problema fiscal se te agrava. ¿Cómo vas a cubrir tu déficit? Y entonces decís, ¿cómo lo voy a cubrir? Emitiendo o pidiendo deuda en los mercados. Entonces, hay un montón. Y para crecer tenés que, vuelvo al tema exportación, tenemos que recuperar el poder adquisitivo, crear riqueza, tenemos que, por ejemplo, los argentinos, pensemos una cosa, si tenemos 300.000 millones de dólares como se estima que hay en el colchón, quiere decir que riqueza hemos generado todos estos años. Pero la tenemos Lo guardada que en el generamos es colchón. confianza. Bueno, se Exacto. sigue generando. De hecho, se Entonces, fugan 20.000, 30.000 millones de dólares todos los Claro. años. Por eso, no generamos confianza. Exacto, o sea, generamos riqueza, no la necesaria, porque cuando mirás el PBI per cápita, que el PBI que se mide en la Argentina también te incluye la economía informal, o sea, uno podría pensar, bueno, hay más informalidad, no, porque te lo mide y te lo estima, pero tenemos mucha plata, los sectores que hoy tendrían que estar invirtiendo, la plata la tienen ahí guardadita afuera, porque ni siquiera la tienen en el sector financiero local, que de alguna manera la inyectarías en la economía. Entonces, no hay inversión. Si no hay inversión, es muy difícil que... Y aparte, y las empresas hoy te dicen, ¿cómo voy a invertir en una economía que no hay consumo? Claro. Entonces, ¿por dónde Es el cortamos huevo y la este gallina, círculo? ¿no? No se sabe por dónde empezar. Bueno, hoy tendrías que tener un gobierno que primero te logre salir de esta recesión, generando, por ejemplo, obra pública, que es un frente importante porque no es inflacionario y porque te derrama rápido hacia los otros sectores, generando, por ejemplo, ver cómo aumentar los ingresos en los sectores más bajos que salen a consumir y que no son los que ahorran. Bueno, quizás tenés que ser un poco más flexible con el tema de la emisión, porque hoy tenés las empresas y las industrias produciendo al 50% de su capacidad instalada. Uno no tendría que pensar que la inflación va a venir porque aumenta la demanda. Va a venir cuando te aumenta, y aparte porque Argentina necesita crecer y recaudar. Entonces, cuando vos preguntás cómo resuelvo la inflación, hay un montón de medidas que tienen que ser en simultáneo. ¿Hace cuánto que no discutimos acá una reforma tributaria para ver cómo recaudamos? Una reforma del gasto público, que es cómo gastamos y ya no tenemos que gastar menos, sino cómo gastamos. No, ya mismo lo Porque, planteaba claro. Facu, ya no sabemos qué impuestos pagamos ni por qué. Claro. Exacto, entonces todo eso es lo que te hace ser un país, el país más caro del mundo, donde vos te vas a Chile y conseguís productos que se fabrican en Argentina y se exportan a Chile y lo comprás más barato en Chile que en Argentina. Y Entonces, ningún empresario que quiere venir a invertir porque tiene tanta carga tributaria Tal encima cual. que para eso se va al país vecino. Exacto, si vos hoy sacaras, mira, nosotros hicimos una encuesta hace 2 meses atrás y encontrábamos el porcentaje de empresas que hoy tienen, por ejemplo, bonos, patrimonio en bonos, en plazos fijos, en distintos activos, ¿no? Que ese era creo que el 30%. Importante, porque si ese dinero estaría puesto hoy en inversión en una máquina de alta tecnología, pero el empresario, ¿para qué va a invertir y ser hiperproductivo si después no tiene cómo vender? Los otros días un empresario de metal mecánica me decía, mira, fui a la fábrica y estaba con una máquina que era, no sé, tenía 60 años y era una cosa, y yo le decía, pero ¿por qué, o sea, tan vieja? Y dice, ¿por qué no compraba, no renovaba o lo que podría ganar si tenía una máquina más productiva? Decía, mira, lo que tardo solamente en programar la máquina nueva es lo que tardo en producir las 10 máquinas que vendo por año y que las fabrico con esta máquina. O sea, que para tener una máquina de alta tecnología tiene que tener un nivel de demanda que no tiene. Entonces, pero tener esa máquina y producir con esa máquina vieja te hace que la máquina es más cara, difícil de exportar.
Claro. Una cortita de Facu que tenemos que cerrar. No, tenía que ver un poco con esto del tema de, por ejemplo, se quitó el impuesto, el IVA a un montón de productos básicos y sin embargo aumentaron. En ese sentido tampoco parece ser una solución, ¿no? El tema de reducir impuestos a la canasta básica. Mira, el IVA cuando lo quitaron te contuvo la inflación en los 15 Pero no días dejó de en aumentar. agosto y un poco en septiembre, y también te hizo que se dosifiquen más los aumentos. Claro. O sea, pero de alguna manera el empresario te bajó acá y te compensó por otro lado. O sea, entonces eso es lo que estás viendo. Déjame que te aclare una cosita de algo Sí. que dijiste hoy, que dijiste, salgamos a comprar en cuotas. Pero también ahí hay que tener cuidado. Compremos en cuotas siempre que sepamos que podemos pagar el total de la tarjeta. Ah, sí. Porque- Sin interés y pagando el total El de la total, tarjeta. porque Ahí está. el Nuestros costo datos de la economía financiero real. por pagar Pagar el mínimo y mínimo. financiar los saldos pendientes hoy es altísimo, Enorme. te puede llegar en algunas tarjetas al Y 200%. pensar en tus gastos futuros para que no, se te yo- vayan acumulando, ¿no? Yo ni Sí. lo pienso. Y, El tema lo de- digo de- porque también eso es un frente de presión sobre los costos de las empresas. Hoy tenemos empresarios que no tienen liquidez porque no venden, descuentan cheques al 100%. Y como hay recesión, la cadena de pagos se estiró y eso lo trasladan a precios. Todos lo trasladan a precio y cuando uno entiende o busca cómo es el comportamiento de los empresarios, vas a ver que enseguida eso se ajusta a precios. Bueno, entonces, revolución de los consumidores, como veníamos diciendo, y tratar de aprovechar las ofertas, pagar en cuotas, si podés pagar el total de la tarjeta. Sí, si no, no Y si no, no consumo. compres. Si Espera no, un poquito. nada. Gracias, Victoria, No, gracias a por ustedes. estas charlas de inflación que se hacen más fáciles.